La palabra del Señor, un lindo aplauso, por favor, con todo el corazón. Bueno, vamos a seguir estudiando acerca de la sangre de Cristo Jesús, de los beneficios de su sangre. Le voy a pedir que siempre esté orando por mí. El domingo pasado estuve atacado en mi salud para predicar y hoy también, así que qué bárbaro, ¿no? Igual vamos a predicar, igual vamos a servir, igual vamos a alabar, igual vamos a mantenernos fieles. Y justamente lo tomo como una confirmación, porque si voy a enseñar de la sangre de Cristo y se levanta el diablo, la sangre de Cristo está contra ti. No vamos a permitir que nos hagan retroceder, porque ¿qué le he enseñado yo a usted? Que cuando el enemigo se levante, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, ¿uno qué hace? Uno redobla la apuesta. Aprendas, esa es una frase mía. Cuando el enemigo se levanta, yo redoblo la apuesta. Si el enemigo me hace afrenta, si el enemigo me quiere hacer frenar, yo acelero más. Y a ver quién tiene la cabeza más dura. Nosotros, porque tenemos frente de pedernal, dice la palabra, frente de diamante para hacerle frente a los obstinados. La sangre de Cristo es algo que no es muy enseñado entre los cristianos en la iglesia, no es un tema al que se recurra constantemente. Por ahí un poquito se toca generalmente cuando estamos en los días de Santa Cena, en los días de la Cena del Señor. Y antes que me olvide, porque lo sentí en mi corazón cuando estaba orando antes de comenzar el culto allá en mi oficina, le voy a pedir que hoy este domingo, no deje pasar hoy este domingo, le voy a dejar una tarea para que todos hagamos en casa. Hoy vamos a ir todos a nuestra casa y vamos a ministrar la cena del Señor en nuestras casas con nuestra familia. ¿Sí, amén? Lo que pasó en antaño, en el Antiguo Testamento, con la Pascua, usted fíjese que no se reunió todo Israel congregado en un solo lugar para comer la Pascua, sino que el Señor los hizo meterse en sus propios hogares. Y cada casa paterna, cada núcleo familiar tenía que, hermanos, celebrar la Pascua de esa manera. Entonces, de esa misma manera, el Señor puso en mi corazón que hoy todos nosotros hagamos eso en casa. Que todos los que estamos en nuestra casa, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, donde usted quiera, donde le quede tiempo, donde le quede mejor, usted ministre la cena del Señor. Prepare un poquito de pan, prepare jugo de uva o un poquito de vino y ministra la Santa Cena con sus familiares. ¿Sí? Invítelos, ministre. Yo no sé por qué sentí que eso lo tenemos que hacer hoy en este día, pero si el Señor lo puso en mi corazón, lo vamos a hacer y vamos a ser obedientes. Total, no tenemos nada que perder. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar de celebrar la Santa Cena en casa? Que nos bendigan más. Eso es lo peor. Que nos limpien de nuestros pecados, que nos ministren la genética de Cristo. Bueno, eso es lo peor que nos puede pasar. Y yo quiero eso. Pero creo que el Señor algo especial quiere ministrar y algo especial va a querer ministrar en cada hogar. Así que yo le voy a pedir que todos los que tienen su familia les digan, bueno, vamos a partir el pan, vamos a tomar de la copa, comiendo los alimentos. Pero es importante porque la cena del Señor, la iglesia del principio no lo hacía como nosotros lo hacemos hoy. Eso es algo que yo vengo digiriendo hace varios años, hace más de 6, 7 años que yo vengo en mi corazón con ese pesar de que nosotros no celebramos la Santa Cena como la celebraban al principio los hermanos. Nuestros hermanos de la iglesia al principio celebraban la Santa Cena comiendo. O sea, ellos sí cenaban. No era que agarraban copitas chiquititas y pedacitos de pan chiquititos, sino que cenaban. Y ahí se partía el pan. Y después, dice la Biblia, que Jesús, después de haber cenado, tomó de la copa. Entonces, hoy vamos a hacer eso en casa. Vamos a cenar y ahí, mientras cenamos, partimos el pan. Gracias, Señor, porque este pan es para nosotros. Fuiste partido
para nosotros, para que alcanzáramos salvación. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Los que tienen toda su familia bien constituida, es decir, que el matrimonio está en Cristo, los hijos están en Cristo, estaría muy lindo también que el varón lo haga y la esposa también, que sean los cabezas del hogar los que tomen y hagan esa función. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, eso le voy a suplicar con todo mi corazón. Y después de haber cenado, levanta la copa y dice: gracias, Señor, por tu sangre, y hace que toda su familia tome de la copa de la misericordia del Señor. Eso va a hacer que venga un espíritu de unidad a nuestros hogares. Aparte, vamos a ministrar la sangre de Cristo en nuestra familia. De algo el Señor nos está protegiendo, de algo el Señor nos está previniendo. Así que vamos a hacerlo con entendimiento. Amén. Bueno, sigamos con el tema. ¿Me lo recibió, hermano? ¿Sí? Bueno, el domingo pasado dimos aproximadamente unos 4 o 5 puntos acerca de los beneficios de la sangre de Cristo Jesús. Y habíamos visto que la sangre de Cristo, número 1, purifica. Número 2, habíamos estudiado que en la sangre de Cristo hay redención. Eso significa que Él nos compró a precio de sangre. Y que nosotros, cuando éramos enemigos de Dios, Dios, cuando ve nuestra actitud de arrepentimiento puesta por el Espíritu Santo, entonces Él paga con su sangre el precio de nuestra libertad. A eso se le llama redención. Número 3, quita el pecado. La sangre de Cristo, a diferencia de la sangre de los animales en el antiguo pacto, la sangre de los animales no quitaba el pecado, sino solamente lo cubría. De esa manera la gente podía tener, voy a hablar mal y pronto, ¿no?, medianamente paz con Dios, porque sus pecados eran cubiertos. Pero luego vino Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que no cubre el pecado, sino que dice que quita el pecado del mundo. Entonces, la sangre de Cristo es tan perfecta, tan poderosa, que quita nuestros pecados de encima, los lleva consigo y Dios no se acuerda de ellos nunca más. Sí, es cierto que Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, dice la Escritura. Ahora, también es cierto que un día nos vamos a presentar, los que estamos en Cristo, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y ahí nos van a pedir cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo. Desde que recibimos la salvación en adelante nos van a pedir cuentas. No vamos a ir, gracias a Dios, al juicio del gran trono blanco, porque ahí irán los que se habrán condenado. Y en esto consiste la condenación, dice Juan 3, no sé si 20 por ahí. En esto consiste la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y que cuando uno no cree en Cristo, ya hemos sido condenados. Entonces no es Dios el que nos condena, sino que nosotros, ahí está, mire, y esta es la condenación. Mire, casi le pegué, era el 19. Estoy mejorando con eso. Y esta es la condenación, porque se ha dicho de paso, tenemos que volver los cristianos a memorizar textos bíblicos. Tenemos que aprendernos de memoria versículos bíblicos. Eso se lo voy a pedir a las maestras de escuela bíblica, que le enseñen a los niños a textos bíblicos por culto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Dios no nos condena. Los que nos condenamos somos nosotros, cuando decidimos que sí, yo amo a Jesús, pero amo más mi vida. Yo amo a Jesús, pero amo más mi pecado, amo más el mundo. Ahí nos estamos condenando nosotros solitos. Pero qué bueno que apareció Jesucristo, ¿no es cierto?, para que Él nos quitara nuestros pecados. Número 4, aparte dice que nos limpia de todo pecado. Y número 5, que fue en el que nos quedamos, y que incluso me gustaría, si usted puede ir a nuestro canal de YouTube de la iglesia y repetir
este último punto que tiene que ver con la limpieza de la conciencia. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Y hablamos ahí de la justicia y hablamos de nuestros valores morales y dimos unos ejemplos prácticos bien interesantes que de hecho ya el Señor empezó a mostrarle a algunos de nuestros hermanos que están en esta casa, que se congregan acá y que tienen dones de revelación. Ya les empezó a dar profecía el Señor respecto a eso. Así que hermanos, por favor, tengamos en consideración esto de que la sangre de Cristo limpie nuestra conciencia. Ahora vamos a seguir con el punto número 6. El punto número 6 es que la sangre de Cristo nos da permanencia en el Hijo. Y vamos a basarnos en Juan capítulo 6 y versículo 56. Pero vamos a leer un poquito de más arriba. Juan capítulo 6, ahí está el 51. Para los que les gusta tomar nota, tome nota. Y yo, para no perder mucho tiempo, le leo ya de una vez el texto que está ahí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, cuando nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo, que ya fuimos redimidos con el precio de la sangre de Jesús, nos permiten tener permanencia con él. Ahora, hay una manera práctica de, hermanos, aplicar la sangre de Cristo, porque en este momento, físicamente yo no puedo acceder a la sangre de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde estará la sangre de Jesús? No podríamos acceder a ella. Pero hay una manera práctica en la que el Señor nos dice que sí podemos acceder a su sangre para que Él permanezca en nosotros y nosotros podamos permanecer en Él. Y eso es justamente a través de lo que el Señor Jesús está hablando en Juan capítulo 6 y está hablando acerca de la cena del Señor. Porque eso es de lo que Él está hablando. Él está hablando el que come mi carne. Y Él dijo: el pan que yo les doy es mi carne, que será partida para ustedes. Y mi sangre es ese vino, es esa copa. Y justamente cuando Él participó de la última Pascua, Él dijo, había estado muy impaciente en participar de esta Pascua con ustedes, porque no voy a beber más del fruto de la vida hasta que vuelva en mi reino. Y Él dijo: esta copa es el nuevo pacto. ¿En dónde? En mi sangre. Entonces, para nosotros asegurarnos de permanecer en este nuevo pacto, nosotros debemos tomarnos muy en serio el tema de la Santa Cena. Tenemos que tomarnos muy en serio, tenerlo muy en consideración, no considerar la cena del Señor como un rito que hacemos una vez al mes, primer domingo de mes. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo le damos? En muchas iglesias, y sin ánimo de ofender ni de criticar, es un rito de 5 minutos y se acabó. En otras religiones ni le cuento. Pero el Señor deja muy en claro que para Él es muy importante la cena del Señor. Tan importante que la cena del Señor viene siendo el cumplimiento de la Pascua. Y a veces me da la impresión que los evangélicos celebran con mayor ahínco una versión paganizada de la Pascua que celebrar con vehemencia, inteligencia y entendimiento la cena del Señor. Porque, hermanos, celebramos una fiesta paganizada de la Pascua. ¿A dónde aparecen en el Éxodo? ¿Dónde aparecen los conejos de huevo y chocolate, hermano?
No existen, no es bíblico. Y si vamos a celebrar una fiesta bíblica, hay que celebrarla como es, bíblicamente. Mas el Señor Jesús nos dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces nosotros en sí no guardamos la Pascua, sino que guardamos la cena del Señor. Porque yo le he explicado en muchas ocasiones, vamos a hacer de cuenta que este púlpito es el sacrificio de Jesús. Y yo no sé cómo lo verán en la transmisión, pero yo voy a usar este cuadrante acá para decir Antiguo Testamento, ley, Pascua. Vino Cristo y entonces ahora tenemos la Santa Cena. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Entonces, la Pascua, antes que viniera Jesús, la Pascua apuntaba a lo que Jesús haría en la cruz. La Pascua lo que estaba haciendo era darle al pueblo de Israel señales, señales, unas pistas sería, ¿no? Pistas para que entendieran lo que el Mesías tendría que hacer cuando viniera a esta tierra. Porque los judíos pensaban que el Mesías tendría que venir a cumplir una función y un rol político y militar, y eso es falso. El Mesías tenía que venir a justamente hacer lo que ellos celebraban y guardaban en la Pascua. Entonces, esas fiestas que Dios le daba a su pueblo eran con la intención de que la gente pensara, que su pueblo estuviera pendiente. ¿Esto qué significará? ¿Por qué un cordero? ¿Por qué no un chancho? ¿Por qué no un águila? ¿Y por qué la sangre en los dinteles de la puerta? Porque lo que Dios siempre ha querido es revelarse a su pueblo. Dios siempre ha querido revelarse a la humanidad y siempre lo ha hecho. En antaño lo hacía a través de los padres, los profetas, y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, dice la Escritura. Ahora esa fiesta de la Pascua apuntaba a Jesús. Entonces el pueblo de Israel, al guardar esa fiesta, lo que tenía que hacer era apuntar hacia Cristo, hacia su Mesías, al que tanto estaban esperando. Pero vino Cristo y resulta que, poneme Juan 60 por ahí, Juan 6:60. Y dice, al oírlas, que Jesús estaba hablando de la Santa Cena, ¿no? Del pan y del vino. Al oírlas estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Se tildó ahí? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando Jesús vino a explicar, la Pascua soy yo, no lo pudieron entender. Porque lo tomaron de manera literal. De hecho, en el Imperio Romano pensaban que Jesús estaba promoviendo el canibalismo. Pensaban los romanos que los cristianos promovían y practicaban el canibalismo, y es falso. Lo que el Señor estaba diciendo, mi carne es este pan y mi sangre es esta copa de vino. ¿Y a qué se refiere? No solo a esos dos elementos, sino a la comunión que hay cuando partimos el pan y bebemos de la copa. Porque Jesús fue partido para que ahora millones de personas desde hace 2000 años para acá seamos un solo cuerpo. Por eso Él dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Porque Él estaba diciendo, mi cuerpo hoy es terrenal, mi cuerpo hoy es carne, mi cuerpo hoy es como el de ustedes. Pero vienen días en el que yo seré ascendido, tendré cuerpo glorificado y voy a dejar mi cuerpo místico en la tierra. Y ese cuerpo místico es la iglesia del Señor Jesucristo. Somos miles y millones de personas que conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Está atenta la iglesia? Entonces, hermano, es importante que nosotros le prestemos atención a esto.
No se me disperse. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Entonces ahora el Señor nos dice, quiero que a través de mi sangre tengan permanencia. Ahora yo le dije, la Pascua apunta a Jesús. Ahora vino Jesús, explicó la Santa Cena antes de ser sacrificado y muchos discípulos, por no tener fe, dejaron de seguirle porque dijeron, muy dura la palabra, muy dura la enseñanza, así no se puede, Jesús, así no se puede. Eran discípulos, no era solo gente que había creído en él, eran gente que eran discípulos. Jesús murió en la cruz y luego, ahora él nos dejó la Santa Cena, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, el domingo pasado. Ahora la Santa Cena ya no apunta hacia adelante como la Pascua. La Santa Cena apunta hacia atrás, a que recordemos el sacrificio de Jesús. Por eso dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. Porque el plan de Dios ya se cumplió en Cristo Jesús. Tienen que darle palmas a la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros ministramos la cena del Señor y aplicamos la sangre de Cristo en nuestra vida y la bebemos en ese vino de la copa de la Santa Cena, estamos permitiendo que Él permanezca en nosotros y nosotros estamos procurando permanecer en Él. Por eso yo le digo, tómeselo bien en serio. ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo hasta que Él vuelva a buscarnos? Y bueno, es a través de la Santa Cena, porque Él dijo que si nosotros bebemos de su sangre, tendremos permanencia en Él. Número 7, tenemos comunión, y eso está basado en 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Vamos a buscar ese mismo texto en la versión Dios habla hoy. ¿Está despierta la iglesia? Bueno, está así chinito, hermano, así como. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, ¿a qué copa se está refiriendo? A la de la Santa Cena. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo, porque de ahí viene la palabra comunión. Justamente esa palabra comunión, yo se la he enseñado en algún momento, viene de un vocablo griego que se dice koinonía y significa tener en común, significa compañerismo, tiene que ver con participación. Y mire, esto me gusta mucho, esa palabra koinonía significa un compañerismo reconocido y gozado. Eso significa koinonía, eso significa comunión. Tener compañerismo y disfrutar de ese compañerismo. Entonces, cuando nosotros participamos, poneme arriba, por favor, el texto bíblico. Cuando bebemos de la copa de la Santa Cena, que es la sangre de Cristo, cuando bebemos de esa copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Entonces, yo quizás sé que acá en este lugar no pasa, pero quizás en la transmisión puede haber gente que no te caiga bien, pero que son cristianos, son hijos de Dios y tienes algo en común con ellos y es la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros tomamos de esa copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común con ese que me cae mal, con ese que tengo roces, con ese que tengo mis diferencias, participo de la sangre de Cristo y lo hacemos en común. Por supuesto, estoy refiriéndome a los que son salvos, los que forman parte del cuerpo de Cristo. Si esa persona no es salva, no tengo comunión. Entonces, escúcheme acá con atención. Si yo bebo de la copa bendita, si yo bebo de esa sangre preciosa en la Santa Cena, entonces yo debería hacerme común.
Yo debería tener comunión con aquellos que tienen algo común conmigo, algo en común conmigo, perdón. Y eso que tenemos en común no son los gustos por el partido, por el deporte, no es el cine, no es la edad, no es la nacionalidad. Lo que yo tengo en común con estas personas es que la misma sangre fue derramada por nosotros. Por eso a mí me llama la atención y lo voy a seguir diciendo porque es palabra del Señor y lo tengo que enseñar, nos guste o no nos guste. Por eso a mí me llama poderosamente la atención, negativamente la atención, cuando hay cristianos que no tienen nada en común con sus hermanos, pero sí con la gente del mundo. No es posible que yo me lleve mejor con la gente que no tiene a Cristo que con la gente que sí tiene a Cristo. Alguno de los dos bandos está haciendo mal las cosas. Porque si yo persigo a Cristo, si yo me disfruto a Cristo, si yo me disfruto su palabra, pues obviamente todo aquel que tenga ese mismo deleite se va a llevar bien conmigo. Ahora, si yo tengo otros gustos, que no está mal, no estoy diciendo que sea pecado, a lo que me refiero, si yo me disfruto más otras cosas que las cosas del Señor, entonces es obvio que yo no voy a pegar onda con ninguno que tenga pasión por Cristo, sino que por el contrario me va a parecer una persona religiosa, me va a parecer una persona aficionada, me va a parecer una persona fanatizada. ¿Cómo? Aburrida. No, otra cosa no puedes hablar. ¿No le ha pasado alguna vez usted reunirse con gente capaz de su familia incluso, pero que no tienen la pasión por Cristo que usted tiene? Y llega un momento, hermano, que uno se cansa de hablar gansadas, hermano. Bueno, solo vino el Tevi hoy. ¿Tiene algo en común conmigo o no, hermano? Porque ni amén me está diciendo. Qué feo es, ¿no? Es horrible. No se puede sostener una conversación por mucho tiempo. Uno puede disfrutar una charla, uno puede ir al cine, uno puede tomar un café, disfrutar, jugar al uno, jugar, qué sé yo, hermano, un montón de cosas que se pueden hacer, jugar partidos de fútbol, de lo que sea con gente no cristiana. Obvio que sí se puede y está bien que lo hagamos. Pero luego mi deleite debe estar con mis hermanos que tienen en común conmigo la sangre de Cristo Jesús. Ese debería ser mi deleite. Está todo muy lindo en el trabajo, mis compañeros son re piola, son re gente buena, pero no doy más para ver a mis hermanos de la iglesia. Qué lindo. Pero a veces hacemos al revés. Cumplimos acá y disfrutamos nuestra vida cotidiana con otros. Y eso, hermanos, quiero decírselo con toda autoridad y de nuevo, no está bien. No es correcto. Porque la sangre de Cristo es lo que nos da comunión. Amén y amén. Número 8, nos acerca a Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 13. Dice, pero ahora, unidos a Jesús, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Eso significa que la sangre de Jesucristo nos acerca a Dios. Hoy por eso podemos cantar esa canción que dice, me acerco ante el trono de tu gracia. Y eso lo podemos hacer, escúcheme, no por lo que hoy la iglesia emergente se la da de, ay, soy hijo. No, lo que nos acerca a Dios no es que seamos hijos. Lo que nos acerca a Dios es la sangre del Hijo de Dios que nos hizo hijos a nosotros. Porque, y permítame que lo aclare y que a alguno le podrá parecer una pavada, pero no es una pavada, porque no es que Dios, porque somos sus hijitos y que nos ama, nos permite el acceso, es porque Él ya pagó legalmente. Y es por esa sangre que ahora nosotros podemos ser hijos de Dios también y participar de ser hijos de Dios, y que Jesús no se avergüence de llamarnos hermanos. Pero es por la sangre.
Ahora, si yo me la doy de, ay, soy un hijito amado, Dios me ama, ay, me ama, me ama, me ama, me ama, y nos olvidamos de que hubo un precio que se pagó para que podamos ser hijos de Dios, nos volvemos cristianos malcriados. Nos volvemos cristianos, dígame amén, hermano. Nos volvemos cristianos que pensamos que Dios nos debe todo. Nos volvemos cristianos que por yo decirle cualquier cosa, yo me merezco porque Dios me ama. Cuando te viniste a dar cuenta, has creído en un evangelio en el que el centro de la adoración de tu religión no es Dios, eres tú mismo porque eres hijo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el centro de nuestra adoración es Dios. Y sí, somos sus hijos, pero gracias a los méritos que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso podemos ser llamados hijos de Dios. No es poca cosa olvidarnos de la sangre de Cristo. Porque eso, hermanos, nos va a hacer que siempre nos recordemos que hubo un precio que se pagó para que yo sea salvo. Y que entonces yo no debería estar jugando con la salvación. No debería estar jugando a ser cristianito. No debería estar jugando a si quiero o no tengo ganas de congregarme. Si hoy en esta temporada no voy a servir porque me está costando mucho. Y a Jesús le costó su sangre. Cuando, hermanos, recordemos siempre que todo lo que tenemos en esta vida es gracias a una sangre que tuvo que ser derramada por completo, drenada por completo de un cuerpo humano. Vamos a tomarnos más en serio la predicación, la oración y todo lo demás. Hubo muchos derramamientos. El Señor Jesús drenó toda su sangre por amor a nosotros. Toda. Desde que le pusieron esa corona de espinos en su cabeza, empezó a salir sangre. Cuando le clavaron los clavos en las manos, salió sangre. Cuando le clavaron en los pies, salió sangre. Cuando le clavaron la lanza en el costado, salió sangre. Cuando lo latigaban y le arrancaban carne, salió sangre. En ese cuerpo no quedó una gota. Yo creo que merece respeto el sacrificio del Señor. Merece respeto. Merece que nosotros le entreguemos nuestra vida. Yo me di cuenta, hermanos, que los evangélicos son buenos para cantar. Muy buenos. Algunas iglesias, otras no, otras son pecho frío, pero hay algunas iglesias que son muy buenas para cantar y cantan de un montón de cosas y según ellos hay un montón de manifestaciones, esto y lo otro. Pero desconocen Biblia. Debe ser la iglesia que menos Biblia debe conocer, la iglesia de este tiempo. No me estoy refiriendo a Judá ni a ninguna congregación, me refiero a toda la iglesia de Cristo. Teniendo Biblias de todas las versiones, digital, en papel, en holograma, lo que tenga. Y no la leemos, hermano. Y desconocemos de muchas doctrinas que son fundamentales para nosotros. Entonces, si yo digo, ¿cómo puede ser que los cristianos hoy canten tanto y sientan supuestamente tantas cosas y no conocen la palabra de Dios? Si en realidad es la palabra de Dios la que cuando viene por revelación es la que te hace adorar. Si no has estado estudiando y pidiéndole a Dios que se te revele la palabra de Dios, perdóneme, pero lo único que has experimentado es un circo de emociones. Porque es la palabra de Dios la que te lleva a adorar. De hecho, hubo un salmista muy famoso que lo expresó de una manera bien bonita. Dice, cuanto más te conozco, mucho más yo te amo. Pero ¿cómo conozco a Dios? Si no es a través de las Escrituras. Amén. Y acá dice Efesios 2:13, que ahora nosotros estamos unidos a Cristo por la sangre que Él derramó. Y dice, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca, pero gracias ¿a quién? A la oración. No, a la sangre que Él derramó. Entonces, ahora tenemos
todas las oportunidades servidas en bandeja de oro para estar cerca de Dios a través de la oración, por un beneficio que ya ganó la sangre de Cristo. Ahora yo puedo estar cerca de Dios cuando le adoro, cuando me congrego, cuando oro. Y ese beneficio yo lo obtuve por gracia, gracias a la sangre que Jesús derramó. Pero muchas veces tomamos en poco el congregarnos. Tenemos en poco el orar. Tenemos en poco el tiempo de la alabanza, que son así, rápido, por tirar 3 nomás, que se me dieron rápido a la mente, son 3 formas de yo acercarme a Dios: oración, congregarme y alabanza. Y esas 3 cosas nosotros las tomamos como un derecho, ¿viste? Las tomamos como un derecho, como que yo pudiera o no pudiera hacerlo. Pero hoy el Señor me está enseñando, sí puedes hacerlo, porque yo derramé mi sangre. Y cuando tú decides no buscarme en oración, estás viendo y teniendo en poco mi propia sangre que derramé para que cuando me busques en oración, tú puedas estar en mi presencia. No todos estaban en la presencia de Dios. No todas las personas podían llegar hasta el lugar santísimo. Y ahora nosotros podemos. Y lo tenemos en poco. Entonces, perdónenme, voy a decir algo bien fuerte, pero recíbamelo con amor. No voy a ser como los de Juan 6:66. Se me puso serio, ¿verdad? Y no lo voy a y lo que voy a decir a continuación, no lo digo como quien yo estuviera solvente. Pero cada vez que Dios nos llama a la oración, cada vez que Dios nos llama a congregarnos, cada vez que Dios nos llama a alabarle, para acercarme más a Él, para tener comunión con Él, y yo decido hacerlo o mal o de manera chambona, o para salir del paso o directamente no hacerlo, lo que yo le estoy haciendo al Señor es un menosprecio a su sangre. Porque eso yo lo puedo hacer y tengo acceso por su sangre. Y cuando no lo hago, le estoy diciendo, gracias, pero no. Hermano, como que si te estuvieran ofreciendo un pan casero. Nos están ofreciendo un privilegio que no lo tiene toda la humanidad. ¿Cuántas religiones oran? Todas. ¿Cuántas religiones practican adoración? Todas. ¿Cuántas religiones practican sacrificios? Un montón. Ahora, de todos esos miles de millones de personas, ¿cuántas llegan a Dios? A ver. Ninguna. Solo los que estamos en Cristo. Porque hay mucha gente que seguramente está buscando a Dios sinceramente, con todo su corazón. Yo no niego eso. Mucha gente allá en Oriente estará buscando a Dios a su manera, pero lo estará buscando y estará haciendo ritos, estará haciendo rituales, estará haciendo sacrificios y se niegan a un montón de cosas porque quieren acercarse a Dios, pero lo están haciendo por la vía equivocada. ¿Puedes venir, Tevi? Medita acá conmigo. Esta vez no te voy a hacer burla. Y vení, Maxi, vos también. Obviamente es un ejemplo. Haga de cuenta que su servidor es el Señor Dios y Él es Jesucristo. Y voy a necesitar uno más. ¿Puedes venir, Karen? Ya que estás ahí. Suba nomás. No, ella va a simbolizar a algún otro camino, cualquiera, de cualquier religión, virgen, santo, Mahoma, lo que usted quiera. Tevi va a ser de Jesús. No, acá. Y entonces viene Maxi y se quiere acercar a mí, que soy Dios el Padre. Pero primero viene por este camino.
Y entonces él hace todo lo que su religión le dice. Hace todo lo que le han enseñado tradicionalmente en la familia. Pero llámese virgencita, de la que sea, llámese santo, llámese patrón, llámese energía, llámese Buda, llámese Mahoma, llámese lo que usted quiera. Entonces, él está haciendo muchos esfuerzos para acercarse a mí. Él está derramando lágrimas, haciendo muchos sacrificios, pero como yo no la envié a ella, no es mi representante legal en la tierra, entonces él a mí no va a llegar jamás. Pero un día viene gente llena del Espíritu Santo y le predica a Maxi, y en vez de venirse ya por este camino, se viene por este que es el de Jesucristo. Y entonces viene Jesucristo y él me dice, acá te lo traigo a este. Ya, pecador, ya lo lavé con mi sangre. Entonces, él que antes estaba lejos por la sangre de Jesús, ahora él está cerca. Merece un lindo aplauso eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Número 9, Hebreos 10, 19. Hebreos 10, versículo 19, nos da entrada al lugar santísimo, y eso es un poquito más profundo de lo que le acabo de decir, pero dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Esa debe ser otra versión, me parece. Poneme Reina Valera. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso significa que ahora nosotros tenemos acceso, y cuando dice lugar santísimo, recuérdese que le está escribiendo a los hebreos, y ellos tienen mucho conocimiento de lo que es el tabernáculo de Moisés y el templo también. Pero para nosotros eso significa que podemos acceder directamente a donde Dios está por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando antes, en el antiguo pacto, la humanidad no podía acercarse a Dios tan fácilmente. De hecho, no lo podían hacer. De hecho, era tan complicado que primero había que ser judío. Era tan complicado que primero había que hacerse prosélito de la religión de los hebreos. Y luego empezar a practicar todos los ritos religiosos que tenían los hebreos según la ley de Moisés. Pero después de eso, ni aún los propios israelitas podían entrar directamente a la presencia de Dios, sino que Dios había establecido un sacerdocio. Y ese sacerdocio, algunos llegaban al lugar santo y solo uno llegaba al lugar santísimo como representando a todo el pueblo y derramando sangre de animales. ¿Usted se da cuenta cómo era de exclusiva la cosa en antaño? Pero ahora por la sangre de Jesús tenemos acceso, y dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 4, no me acuerdo si 19, dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia. A ver, es el 4, pero el versículo 6, nada que ver, ¿oíste? 16, casi. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora nosotros, por la sangre de Jesús, podemos arrodillarnos en casa, orar en el trabajo, orar en el baño, orar en el auto, y de repente te trasladaste de esta dimensión a la dimensión donde está el trono de su gracia, y cuando menos te diste cuenta, estás hablando con Dios mismo, estás en una atmósfera de gloria, sentí su presencia, su Espíritu Santo te llena y empiezas a recibir respuesta para lo que le estás pidiendo. Pero eso es por la sangre de Cristo Jesús. No es porque tan ungido tú seas, por cuántas horas tú ores. Es por la sangre, por el mérito, por toda esa sangre que fue drenada del cuerpo de Jesucristo. Así que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Usted puede estar en su cuarto solito, tirarse en la cama y empezar a orar. Cierre los ojos. Mire, yo ministro la alabanza o empiezo a orar
y dentro de poco hasta voy a empezar a predicar con los ojos cerrados. Y sí, porque a veces un poco estorba la actitud física y el mensaje tan feo que dan algunos cuando uno predica y ministra. Pero cuando yo cierro mis ojos, me olvido totalmente de lo que está a mi alrededor. Y cuando me vine a dar cuenta, estoy allí en el trono de la gracia de Dios. Ya ni siquiera estoy aquí en la tierra, estoy en otro lado. O sea, físicamente yo voy a seguir estando acá en la tierra, pero espiritualmente yo estoy en otro lugar, hermano. Pero por la sangre de Cristo yo puedo llegar hasta ese trono que no está acá en esta tierra, que tampoco está en el espacio exterior donde está todo negrito. Hay un tercer cielo, ahí está el trono de la gracia de Dios. Y cuando yo me acerco con confianza y me concentro, hermano, yo ya atravesé, ya le dije chao a la luna, a Marte, a todo el sistema solar, y estoy allá arriba en el tercer cielo, en el espíritu. Entré. Usted nunca se puso a pensar en eso, ¿no? ¿Le parece muy flashero? Vaya aumentando la fe. Quizás algunos por eso no oran, porque se piensan que es como algo para hacer aquí en la tierra. Usted quiere un viaje a otro lugar, ore. Entre confiadamente al trono de la gracia, y cuando usted cierre sus ojos y tenga fe y diga, vengo y tengo acceso por la sangre de Jesucristo, usted va a empezar a experimentar algo hermoso en ese momento. Usted va a empezar a experimentar, va a empezar a hacerse consciente de que a su alrededor hay ángeles del Señor. Va a empezar a tener conciencia del mundo espiritual. Va a empezar a experimentar lo que dice también Hebreos, los poderes del siglo venidero. Y todo eso que a usted lo tenía atado, lo tenía así todo como perturbado, todo eso lo tenía trabado, un ratito en el trono de la gracia de Dios, y todo eso se va. Y eso es por la sangre de Cristo Jesús. Tiene que aprender a disfrutar un poquito más la palabra, hermano, muy secote. Número 10. A ver. No, me voy a ir a uno más que necesito ministrar hoy sí o sí lo tengo que ministrar. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y con esto voy a terminar, es el último punto. Primera de Pedro 1, 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, eso significa que nosotros hemos recibido por herencia de nuestros padres una epigenética. Estudiando un poquito el tema, no soy un gran conocedor, pero estudié que a lo que la Biblia le llama iniquidad, la ciencia le dice epigenética. La iniquidad o la epigenética, el nombre científico, sería como esa influencia, ese camino que transitaron nuestros padres, las generaciones anteriores, que luego influyen en nuestro camino de vida hoy. Por ejemplo, un padre, una madre que abusó mucho de comer mal y desarrolló una diabetes puede luego heredarle a sus hijos, a su descendencia, una predisposición, una inclinación de su cuerpo en su genética para que también tenga esa misma debilidad. Entonces, por eso el Salmo 51, David dice, en pecado me concibió mi madre. Y cuando uno estudia, hermano, ese salmo y va al original, al hebreo y toda esa cuestión, uno se da cuenta que David provenía de una relación sexual un poquito complicada y se da un poquito de información ahí. Y entonces David investigando, ¿yo por qué me mandé esta con Betsabé? ¿Por qué la vi desnuda, la codicié, la mandé a llamar, dormí con ella, la embaracé, maté al marido? ¿Qué onda conmigo? Dijo David, ¿no? Se puso a investigar y escribió, purifícame, Señor, límpiame con hisopo,
y un montón de cosas, pero él empieza a decir, una de las cosas que entendí, llegué a la conclusión que en pecado me concibió mi madre. Eso significa, mi mamá dejó en mi epigenética una inclinación a los pecados sexuales. Y por eso yo estoy en esta situación. Sin embargo, David no le echó la culpa a la madre. Él se hizo cargo de su pecado, porque el pecado lo cometió él, no la mamá. La mamá cometió el suyo, el papá cometió el suyo. Por eso nosotros no podemos responsabilizar a nuestros padres ni a nuestros ancestros de las semejantes macanas que nos mandamos nosotros acá. No, es que yo me eché este churro porque mi abuelo era churrero. No podés echarle la culpa a tus ancestros. Sí es cierto que hay una inclinación en ti para cierto tipo de pecado, pero el pecado lo cometiste tú. Los pecados, tenemos que hacernos cargos nosotros de eso. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Por favor, poneme de nuevo 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Lo voy a repetir. Fueron rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Con qué? Poneme el 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces hay gente que en este lugar que seguramente anda luchando con algunas cosas familiares. Bueno, la sangre de Cristo es poderosa para rescatarte de esa vana manera de vivir que has heredado de tus padres, de toda iniquidad. Hay herencia ancestral en tu familia de enfermedades. Habrá herencia ancestral en tu familia de algún tipo de pecado. Eres mano larga porque hay una herencia de encontrar las cosas antes que el dueño las encuentre. ¿Habrá alguna inclinación en ti? Mire, hay mujeres que tienen un problema, le gustan solo los hombres casados. De verdad. El soltero, el pibe que de su edad, con el que puede hacer una vida 0 kilómetros, no, el casado le gusta. Allá hay una iniquidad. Hombres también, viceversa, ¿no? Habrá una inclinación en nosotros al adulterio, a la fornicación. Habrá una inclinación al mal carácter, a la violencia. Yo recuerdo un caso que ministré en su momento, en el que era un matrimonio que él venía de tercera generación de violencia intrafamiliar. Él era el tercero. Su abuelo o su papá había caído en cana por matar a una persona. Y la esposa, tercera generación de mujer violentada. O sea, se juntó el hambre con las ganas de comer, hermano. Rarísimo. ¿Por qué pasa eso? No sé. Pero me hizo acordar a lo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob. Los tres. ¿Con qué tipo de mujer se casaron? A ver si alguno reparó en ese detalle. 3 mujeres estériles. Abraham con una mujer estéril, Isaac con una mujer estéril, Jacob con una mujer estéril. Porque hay una maldición, una herencia ancestral. Y algunos dicen, ahora todo tiene sentido, dirán algunos. Y sí, ya la Biblia lo dice. De hace miles de años lo viene diciendo. Pero qué bueno que dice que con la sangre preciosa de Cristo Jesús somos rescatados de esa herencia ancestral. Así que vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y el martes, en el culto de oración, adoración y llenura del Espíritu Santo, vamos a volver a ministrar este tema. Lo necesito acá, hermano, presente. El martes que viene vamos a orar, vamos a renunciar, vamos a ser ungidos con aceite. Y el Señor va a ministrarnos ese rociamiento de su sangre para que nosotros seamos
limpiados, rescatados de herencias ancestrales negativas. Señor amado, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque por ella somos bendecidos, ministrados. Nuestros ojos son abiertos gracias a tu palabra. Lámpara es